Cada semana, Suyapa TV trae las noticias para la comunidad sorda, como parte de la responsabilidad social. A continuación le presentamos un resumen de lo nacional e internacional más importante de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares. Acompáñenos a ver el resumen para sordos. El gobierno de la República anunció a través del secretario de prensa Rodolfo Pastor de María y Campos que al menos $1.000 millones se utilizarán de las reservas internacionales del Banco Central para enfrentar la crisis económica que atraviesa el país. Lo que hemos decidido es utilizar una fracción. Estamos hablando de $1.000 millones de un total de reservas de 8.400 millones de dólares, o sea, menos de una octava parte de esas reservas. Las reservas internacionales del país, según datos del Banco Central de Honduras, ascienden a $8.534 millones con fecha de 19 de mayo del presente año. Se pretendería utilizar una fracción de $1.000 millones. En relación a esta determinación, el expresidente del Colegio Economista, Julio Raudales, se refirió acerca de los peligros de este tipo de acciones que podrían llevar al país a incrementar las cifras de pobreza. Si el préstamo no se utiliza adecuadamente, evidentemente en el futuro va a haber más pobreza, ¿verdad? Así es que es importante que tengamos una actitud vigilante de la ciudadanía, sobre todo ya que el préstamo se aprobó, ya que el Banco Central va a disminuir sus reservas internacionales para financiar el déficit público. Mauricio Díaz Burdet, director del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras, externa su preocupación al mencionar que todos los gobiernos anteriores han tenido un mal uso de los recursos. El punto es que el riesgo se maximiza cuando el dinero se usa mal. Y el historial del mal uso de los recursos financieros del país es tan alto que no ha habido un solo gobierno de la historia que no haya sido cuestionado por el mal uso de esos recursos. El analista en temas financieros Fernando García espera que estos fondos se utilicen en la generación de empleo, necesidades básicas, sector productivo y no solo en pagar salarios y liquidaciones. De suma importancia para poder cubrir las necesidades básicas de la población, más ante lo que se considera que puede ser una inestabilidad social derivada de la falta de atención a los sectores sociales. Honduras, con 9.9 millones de habitantes, sigue siendo el segundo país más pobre del hemisferio occidental después de Haití, por lo que acciones como estas no dejan de presentar riesgos para que se incremente la pobreza, la desigualdad, el costo de vida, la migración, el analfabetismo y hasta la cifra de desempleados. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón les informó Eddie Romero. La llegada de esta época lluviosa como parte del ingreso de una onda tropical mantiene en alerta a varias regiones del país, entre ellas al Distrito Central, a raíz de las graves consecuencias que han enfrentado muchas familias en diferentes barrios y colonias. Así lo detalla el alcalde capitalino Jorge Aldana. Vale decir que el 60% de la ciudad capital está en riesgo. Los barrios de la capital han sido construidos en zonas de riesgo y eso nos obliga a asumirnos como una capital vulnerable, la ciudad más vulnerable del país. Tegucigalpa es una de las zonas más vulnerables del país, por lo que el edil capitalino dio a conocer el presupuesto que invertirán en proyectos para mitigar estos desastres que son causados por las lluvias. Aproximadamente 300 millones de lempiras que son en obras de mitigación de riesgo en barrios y colonias, con colaboración de la cooperación alemana, muchos de ellos, y otros de la cooperación japonesa y otros con fondos municipales. Por su parte, Nelson Méndez, gerente del Comité de Emergencia Municipal, puntualiza cuántos albergues están habilitados y su ubicación. Actualmente tenemos 3 albergues aperturados, uno en la colonia La Esperanza, es un centro comunal. Tenemos 39 personas, 9 familias albergadas en ese centro. Y también en la Nueva Suyapa tenemos otro en una escuela con 38 personas, que equivale a 13 familias. También en la colonia Mololoa, en la Iglesia de Dios, tenemos a 23 personas. Cabe mencionar que, aunque las lluvias no han sido tan copiosas, Francisco Morazán se mantiene en alerta amarilla, indicó Walter Aguilar, pronosticador de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco. Esperamos que esta semana sea un tanto más complicada porque el miércoles, jueves, las condiciones van a ser de mucha lluvia.
Todo es debido a que vamos a tener el ingreso de humedad que viene desde el Mar Caribe y desde el Océano Pacífico, y a esto se le suma una onda tropical, ya esto es primicia, onda tropical para el día jueves. El 85% de las inundaciones que se dieron en la capital del país esta semana fueron producto de la basura que la población tira a las quebradas. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Brian Casanova, les informó Janet Lagos. A 5 meses de la actual administración, miembros de la sociedad civil han considerado que si a un gobierno le va bien, el Estado estaría en las mejores condiciones, por lo que es oportuno fomentar la democracia en el país. Así lo ha manifestado el profesional del derecho y miembro de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Lester Ramírez. Nos va a ir bien a todos en términos económicos, de oportunidades, de educación, de salud, de seguridad. Entonces yo creo que ese debe ser el mensaje que tenemos que decir, y por eso también hay que recordarle al gobierno que además de los intereses que pueda tener entre su partido político o activistas del partido político, también hay toda una nación que está esperando cambios, está esperando un mejoramiento de la vida. Para el defensor de derechos humanos Carlos Sierra, una verdadera democracia es fundamental, pero a su vez señala que un buen gobierno deberá administrar y generar puentes de gobernanza con los demás poderes de Estado. Existe independencia de poderes, existe imperio de la ley y se respetan los derechos humanos. En ese marco es que el gobierno, en este caso el gobierno de Honduras, debe de ser cuidadoso y no olvidar estos principios democráticos. Para alcanzar este triunfo es necesario dejar los sesgos políticos e investigar sin límites y pactos de impunidad cada caso de corrupción que se ha cometido en el país, ha mencionado la diputada nacionalista Johanna Bermúdez. Porque la justicia debe ser para todos, equitativa, sin discriminación de ningún tipo. Pero para eso el Estado debe garantizar todas las llaves. Con eso entonces implica no solamente derogar el terrible pacto de impunidad que guarda unas fechas, lo cual va a limitar que se investiguen también actos francos de corrupción. Honduras por muchas décadas ha sido el país con mayores casos de corrupción, lo que genera el mayor índice de pobreza en la región latinoamericana, por lo que se convierte en el segundo país más pobre de América. Para lograr un buen Estado se requiere de un buen gobierno según los entrevistados, por lo que las nuevas autoridades deberán de trabajar en mejores políticas administrativas. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez les informó Josué Varela. La Asociación para una Sociedad Más Justa busca abrir puertas del Congreso Nacional para promover la transparencia legislativa buscando diputados con una conciencia limpia, con el fin de fortalecer la democracia en el país. Así lo manifiesta el asesor legal de ASJ, Juan Carlos Aguilar. Lamentablemente nosotros le medimos el índice de transparencia al Congreso Nacional de la República el año pasado y producto de esta medición fue una medición bastante negativa para el país. Solo el Congreso venezolano se mostró menos transparente que el Congreso hondureño y a partir de ahí pues nosotros hemos a través de estos indicadores ido generando las iniciativas para lograr todo el tema de la transparencia legislativa. Dentro de los parlamentarios está la diputada del Partido Liberal de Honduras, Erika Ortecho, quien dentro de los cambios que se propone está la revisión del actual Código Penal, estando abiertos a grandes cambios en favor del pueblo hondureño, manifestó. En el Partido Liberal de Honduras, que es la bancada a la que yo pertenezco, hay una total anuencia también, estamos a favor de la MASI, consideramos que hay que hacer revisiones en el Código Penal y estamos abiertos a todas aquellas acciones que vengan a fomentar la lucha contra la corrupción. Marcelo Espinel, como subdirector de Fundación Ciudadana de Desarrollo Capítulo Internacional en Ecuador, ha apuntado que los ciudadanos han perdido la confianza en los parlamentarios, por lo que se busca mayor transparencia en este poder del Estado. No se puede vulnerar la independencia de justicia, tiene que garantizarse el Estado de Derecho, pero también tiene que garantizarse derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos como el debido proceso, así como también el acceso a la justicia. Si es que se realizan este tipo de iniciativas para combatir a la corrupción. Los legisladores participantes firmaron su compromiso como diputados transparentes y pusieron a su disposición sus declaraciones brindando acceso a valiosa información, con lo que se busca romper las prácticas de opacidad del pasado y evitar la corrupción.
También crear confianza en los parlamentarios que aporten dicha información y se abran al escrutinio de los hondureños. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez les informó Josué Varela. El tema energético en el país es un tema que urge resolver. Hoy, desde la Asociación para una Sociedad Más Justa, se realizó un estudio en donde se refleja que la situación del subsector eléctrico y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica tienen un fuerte impacto en la economía de al menos 24.500 millones de lempiras, con los cuales se pudieron haber hecho muchas obras de provecho para la nación en materia de educación, salud y seguridad. Para el director de la ASJ, Carlos Hernández, el impacto que esto ha generado en la economía del país es bastante fuerte y brinda un claro ejemplo. Es tanto el impacto que pudimos haber generado más de 100.000 empleos con un salario mínimo, pudimos haber construido más de 100.000 aulas escolares, pudimos haber construido viviendas. Lamentablemente, como lo decíamos, es el agujero negro más grande en el país. Hemos venido los últimos años haciendo propuestas concretas para tratar de enfrentar este problema y hoy pues estamos presentando esta serie de indicadores. Todo está en este portal que hoy estamos lanzando para que el pueblo hondureño pueda saber incluso a esta hora del día cuánto es lo que hemos perdido, qué es lo que queremos. Llamar la atención de las autoridades para que podamos estructurar un plan. Este es un problema de país, esto no es un problema del gobierno solamente. La ASJ identificó que Honduras pierde más del 30% de electricidad que entra en el sistema. De esta, el 74% por hurto y 26% por pérdidas técnicas. De los usuarios morosos, el 51% corresponden al sector gobierno, industria y comercial. Solo el gobierno le adeuda a la ANE alrededor de 3.598 millones de lempiras. Otro de los desafíos es la deuda de 14.000 millones de lempiras de la ANE a empresas generadoras de energía. Mario Lanza, experto en temas energéticos, considera que la estatal necesita una fuerte inversión. Una inversión para los próximos 5 años de alrededor de 1.930 millones de dólares, que el gobierno no lo va a asumir. Por eso el tema de la liberalización del mercado de la industria eléctrica es importante. En todos los países del mundo la prioridad es la inserción del sector privado, porque con reglas claras y controladas, con contratos favorables al Estado, pues son los que pueden hacer esas grandes inversiones. En tanto, Edgar Aguilar, investigador en temas de energía de la ASJ, también aduce que el país pierde mucho con los famosos apagones. Nosotros hemos calculado que cada kilowatt hora que no se suple por apagones son $4.16 que impacta el Producto Interno Bruto. Entonces se pierde entre 600 millones de lempiras a 2.000 millones de lempiras por todos estos apagones. Este problema está en la base para que el país pues tenga los recursos necesarios para mejorar los otros servicios que necesitamos como población, salud, seguridad, empleo. El informe destaca la insostenibilidad financiera de la estatal eléctrica como un gran factor de la problemática debido al otorgamiento de subsidios en el pasado. Estas y otras prácticas contribuyeron a un alto endeudamiento que asciende a 62.000 millones de lempiras. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Suyapa Vanegas. Nuestro país cada mes se ve amenazado porque el índice de inflación presenta variantes hacia el alza. Es por ello que se deben de implementar medidas serias para evitar que la misma supere el 8%, que es lo que se prevé para este año. Pero para el economista Julio Raudales, el gobierno puede establecer acciones para evitar esta situación. Creo que una recomendación más específica sería al gobierno que por favor le den independencia al Banco Central. Si es posible que cambien esa ley y que el Banco Central no tenga que obedecer órdenes ni del presidente ni del Congreso Nacional, sino que haga su política monetaria de manera autónoma, ¿no? Y es que esto se puede palpar en los altos precios de la canasta básica. Así lo da a conocer Gloria Pérez, defensora de los derechos del consumidor.
difícil, ¿verdad?, para la población hondureña, porque imagínense los productos de la canasta básica y peor los esenciales cómo han aumentado de precio. Esto hay una amenaza de que ya no vamos a consumir ni carnes ni lácteos, imagínese usted, por el alto costo, ¿verdad? Sabemos que los productores tienen razón, ¿verdad? Ellos les han incrementado todos sus costos, mas sin embargo se debe de hacer una revisión desde la producción hasta el procesamiento, la distribución y la venta al consumidor, ¿verdad? Ante tal situación, el economista Henry Rodríguez opina que para contrarrestar el índice inflacionario, también desde los hogares se debe hacer lo propio. Los hogares tendrán que buscar bienes sustitutos. Si se está consumiendo un bien y este bien se está poniendo caro y se puede sustituir por otro, hágalo, cambie. Luego, reducir el consumo de bienes suntuarios. Hay bienes que no son tan importantes para la vida, pues hay que pensar el consumo de ellos en este momento. Luego, hacer uso racional de los bienes necesarios para la vida, pero que se están poniendo caros, como los combustibles, la energía eléctrica, por ejemplo. Sin duda alguna, esta situación del índice de inflación preocupa a la población, que solo ve que todo aumenta y que su salario se va quedando insuficiente para poder hacerle frente a los gastos básicos del hogar. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Suyapa Vanegas. Desde hace unos días se ha dado a conocer que el gobierno utilizará parte de los recursos de las reservas internacionales para paliar la crisis que vive el país. Pero para conocedores de economía, esto puede ser de alto riesgo si se utilizan de mala manera o peor aún si no se cumple con el tiempo estipulado para liquidar estos fondos que superan los $1.000 millones. Así lo asevera el director del Instituto de Investigaciones Económicas, Ricardo Matamoros. Definitivamente hay un tema de riesgo de no pago, ¿no? Lastimosamente Honduras como país, como Estado, tiene un historial, digámoslo así, crediticio negativo para este tipo de operaciones, aunque no bajo el mismo mecanismo que han hecho precisamente que los organismos internacionales históricamente recomienden no tanto recurrirlos o utilizarlos precisamente por estos riesgos y los encadenamientos a otros riesgos que esto puede llevar. Para el economista Claudio Salgado, se debe de velar para custodiar el buen uso del dinero, así como definir por escrito para qué y cómo será utilizado. Sea utilizada con fines productivos y además de eso debería de decidirse en el contrato que se forme entre Banco Central y Ministerio de Finanzas en qué se va a utilizar y que se haga una auditoría forense permanentemente para que el uso adecuado de estas reservas internacionales. El especialista en ciencias económicas Sergio Cepeda advierte que tomar este dinero en calidad de préstamo incurre en altos riesgos. Dado los elementos actuales, posiblemente se recurra a un riesgo de impago de la deuda, lo cual ocasionaría otros riesgos asociados principalmente con la presión inflacionaria. Recordemos que también tenemos una tasa acumulada al mes de abril de 4.26% y bajo esta situación posiblemente la tasa vaya a rondar muy cerca de los 2 dígitos, situación que también va a afectar la economía familiar. Expertos en economía aducen de que se debe de utilizar bien estos recursos de las reservas del Banco Central, ya que se puede volver una práctica recurrente y una deuda impagable. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con cámara de Ludin Durón, les informó Suyapa Vanegas. Con la llegada de la pandemia y la implementación de las clases en línea o teletrabajo, Honduras dio un salto importante en el avance de la cobertura de Internet. Este último año se sumaron 1.9 millones de nuevos usuarios de la red. Así lo da a conocer Mario Serna, especialista en competencias digitales. Hoy en día podemos decir que hay cerca de 5.6 millones de hondureños que están accediendo a Internet. Eso significa que 6 de cada 10 hondureños tiene acceso a la red, lo que implica un crecimiento casi del 18% en comparación al año anterior, lo cual pone a Honduras, lo saca del sótano como país con menor cobertura y lo pone en el penúltimo lugar, por encima de Nicaragua. Serna agrega que son los jóvenes los que más están utilizando Internet. Solo en la red social Facebook hay más de 4 millones de cuentas activas.
Pero a la par de ese crecimiento es importante conocer si esto trae consecuencias. El psiquiatra Javier Uclés lo amplía. Y luego ante la situación que había, que todo estaba restringido, entonces eso permitió que se abrieran más las modalidades, ¿verdad? O las perversiones que se van dando a través del ocio, del aburrimiento y de la tecnología, porque la tecnología es buena. Serna también refuerza la teoría del psiquiatra sobre el mal uso que se le está haciendo al Internet. Se evidenció que el 70% de los hondureños que están accediendo a Internet, es decir, el 70% de estos 5.6 millones de hondureños están buscando solamente información de ocio y de entretenimiento. No están utilizando la red para cultivar su parte educativa o mejorar su salud, etcétera, etcétera. Entonces, eso lo que evidencia también es que hace falta mucho para educar mediáticamente a los hondureños en el consumo y el uso del Internet. Entre tanto, Ana Girón, jefa de protección de niños y niñas de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, señala que en muchas ocasiones los padres son los culpables de que los menores de edad estén mirando cosas que no son adecuadas a su edad. La pornografía infantil es un delito, ¿verdad? Ningún niño tiene o debería de tener acceso a la pornografía infantil. Sin embargo, ahorita, por todo el acceso que nosotros como padres y como comunidad normalizamos, ¿verdad? Que cualquier niño lo entretenemos con un celular, entonces deben de haber restricciones. Si bien, más allá del aumento de la cobertura del Internet que ha avanzado en Honduras, los especialistas en salud, al igual que consejeros en educación, hacen el llamado a los padres de familia a poner más atención en sus hijos, ya que muchas veces no se dan cuenta de lo que miran y lo descubren cuando ya es demasiado tarde. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz. Con imágenes de Jenfer Bonilla, les informó Janet Lagos. La tan cuestionada y señalada ley de amnistía política ahora se podría convertir en un obstáculo para el trabajo de la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción, por lo que es necesario reformarla con el fin de dejar limpio el terreno para hacerle frente al flagelo social. Así lo ha expresado el jefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras, Tomás Ramírez. Le hemos puesto algunos candados a esta amnistía, sin embargo, vemos que la comunidad internacional está pidiendo que se reforme o que se reglamente la amnistía, y es por ende que el Partido Salvador de Honduras estamos haciendo un consenso con el Partido Libre para hacer reformas contundentes, aclarar conceptos que no están claros dentro de esta amnistía. Por su parte, el canciller de la República, Enrique Reina, hace referencia a que no se ha solicitado ningún tipo de cambio ni modificación a la legislatura, por lo que confían que la misión internacional muy pronto estaría llegando a la región. No ha habido ninguna condicionante, la CICI llevó la información que recibió de todos los sectores del país y del gobierno, cuáles son los criterios que vemos para la conformación de la misma. Ellos están presentando un reporte al secretario general de la ONU y esperamos pues que en los próximos meses tengamos algunas respuestas y avancemos a los pasos siguientes ya para la conformación de la CICI, pero no hemos recibido ninguna condicionante específica. Fernando González, como analista y profesional del derecho, ha mencionado que es muy difícil lavar el mal que se hizo al principio, ya que es tarde, afirmando que el principio de temporalidad de la ley estaría beneficiando a los que ahora gozan de libertad. El principio de temporalidad de la ley les va a beneficiar a todas aquellas personas que estuvieron dentro de lo que era en aquel momento esa crisis política. Sin embargo, ¿verdad? Créanlo que eso va a ser un requisito sine qua non o condicional que lo que es la CICI va a poner en manifiesto. No que se reforme, que se derogue más bien, ¿verdad? Lo que es este decreto de amnistía. Entre los obstáculos que tendría la CICI en el territorio nacional están los legales, tal como el nuevo Código Penal, en donde se ha dado paso a la reducción de penas, además de la reforma a la ley de lavado de activos, así como el decreto de la amnistía política y el fuero especial a altos funcionarios, sin olvidar la cuestionada participación del Ministerio Público y el engranaje del Poder Judicial. De acuerdo a lo señalado por diferentes congresistas de la bancada del Partido Salvador de Honduras de no dar paso a reformar la ley de amnistía política en el país, esto se tomaría como un obstáculo para la instalación de la CICI en el territorio nacional. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Erlan Cruz les informó Josué Varela.
El canciller alemán Olaf Scholz afirmó este jueves que Europa no puede permitir que el presidente ruso Vladimir Putin gane la guerra y aseguró que eso no ocurrirá. No podemos permitir que Putin gane la guerra y creo que no lo hará. Hasta ahora no ha logrado ninguno de sus objetivos estratégicos y uno de ellos, el de ocupar toda Ucrania, está más lejos que nunca, dijo Scholz en una intervención en el Foro Económico de Davos que cierra hoy su reunión anual. Funcionarios turcos afirmaron que las fuerzas de seguridad del país detuvieron al nuevo líder del Estado Islámico en una redada en Estambul, según reportó este jueves en un portal de internet. Investigadores del Instituto Español de Salud Carlos III han conseguido el primer borrador de la secuencia completa del virus causante de la viruela del mono, que circula por España a partir de las muestras de 23 pacientes. El gobernador del estado de Oklahoma, Kevin Stitt, ha firmado este miércoles una ley que prohíbe el aborto desde el momento de la fecundación, convirtiendo a este estado en el más restrictivo en cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo en Estados Unidos. El estado de Oklahoma dio su aprobación final a principios de abril a este proyecto de ley que prohíbe casi forma total el aborto en una serie de medidas que buscan castigar a los proveedores de estos servicios. El primer ministro chino Li Keqiang reconoció que los rebrotes de COVID que sufre el país han golpeado más la economía del gigante asiático de lo que hizo al comienzo de la pandemia en 2020 y pidió compatibilizar las duras medidas de contención con la estabilización económica y del empleo. En las noticias internacionales les informó Lucía Medina. Gracias por habernos acompañado en este resumen de las noticias nacionales e internacionales más importantes de la semana, bajo la interpretación de Ana Valladares para la comunidad sorda. Los esperamos la siguiente semana.